tardes a todos. Antes que nada, agradecer su presencia. Sabemos que es lunes, que arranca la semana, así que le agradecemos mucho este tiempo en el que han venido. Yo voy a contar un poquito cómo surgió esta idea de hacer una actividad en forma conjunta con los colegas del registro ayudando de niños. ¿Sí? Está con nosotros su presidenta, María Donato, las chicas que después van a exponer, y nosotros somos del Instituto y Comisión de Previsión Social. Y se nos ocurrió esta idea un poco, porque desde lo previsional, y las chicas después van a contar algunos casos no tan comunes, tenemos normativa, pero vemos que hay un amplio porcentaje de niños y niñas que quedan sin cobertura o que el querer realizar alguna presentación necesitan sí o sí de los padres. Entonces lo pensamos desde esa manera, siempre orientados al bienestar de los menores. Y también cuando dejan de ser menores, pero siguen necesitando la ayuda económica. Nada, antes que nada agradecer al consejo directivo, a nuestro colegio que nos aprobó la actividad y comentarles que para todos aquellos que quieran el certificado de asistencia a esta jornada que es presencial, tienen que anotar en la planillita que está afuera y solicitarla en forma personal al email que también está indicado. Eh, la charla esta, eh, 48, 72 horas, va a estar subida al canal de YouTube. También decirles que cualquier duda que tengan, siempre en la página del colegio, Cal Oficial, están los días de reuniones. En principio, y de lo que compete a mi parte, a partir del año que viene, el Instituto y la Comisión vamos a empezar a trabajar en forma conjunta. La Comisión hoy se reúne los segundos y cuartos martes de cada mes. Les digo esto porque si llegan a tener alguna duda que no podamos evacuar, tomen en cuenta esto. Después de mi presentación, le voy a dar la palabra a Isabela y después las vamos a dejar con Carolina Urquiza y Silvia Ballestero, que son las que nos van a hablar sobre todo lo que tiene que ver previsional. Una vez que ellas terminan, van a venir las doctoras del registro del niño para exponer su parte y después vamos a abrir a preguntas y dudas que puedan surgir. Así que bueno, nuevamente les agradezco un montón su presencia acá. Bueno, nada, porque si no les vamos a jugar a chicas. En primer lugar, bueno, agradecer la invitación a participar en la comisión de abogados y abogadas de niñas y adolescentes que se encuentra dentro de lo que es el área de acceso a la justicia. Bueno, como dijo acá Moni, está la presidenta, están chicas que trabajan en la comisión. Yo de mi parte simplemente celebrar que se esté realizando esta jornada, porque para las que ejercemos el patrocinio de niñas y adolescentes es una problemática muy frecuente. Nos pasa muchas veces que, si bien en general quienes perciben los beneficios, la mayor cantidad de situaciones son las mamás. Tenemos también una franja de edad entre los 14 y los 17 años en donde tenemos cuentas abiertas a nombre de niños y niñas adolescentes, pero igualmente, por ejemplo, el ANSES para percibir una asignación universal nos sigue exigiendo el requisito de un adulto bueno, los datos de un adulto para poder realizar el depósito, ¿no? de la OH. Y bueno, después supongo que son problemáticas que se van implantando, que se van desarrollando en el transcurso de la charla, pero después también otra situación que se nos presenta es niños, niñas o adolescentes que están, por ejemplo, con una guarda, con un pariente, o que antes que una guarda lo podrían evitar, pero están en medidas de abrigo que comienzan con un pariente o con un vecino con un sustento efectivo, y después
independientemente de que siga vigente su medida de abrigo, se van con otra persona y queda la persona con quien estaba en una medida de abrigo cobrando la UH y en definitiva el niño y la niña adolescente en otro lugar. Así que, bueno, esa es la palabra de la chica, así comenzamos. Vamos a comenzar entonces. ¿Quién comienza? ¿Silvia? Sí, comienzo acá. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces ahí, así no estoy tan cerquita con esto. A ver si se ve ahí. Sí, perfecto. Bien. Nosotros lo que vamos a hablar, que por ahí vos andás interrumpiéndome, porque la idea era hacerlo más tipo charla, o sea, tenemos como una guía acá de ayuda, pero la idea es ir hablando en forma conjunta entre la protección de la seguridad social en materia de lo que tiene que ver con la parte previsional, tanto de ANSES como de IPS, pero para niños, niñas y adolescentes. Quizá ahí la cuestión, sí, se ve perfecto, es plantearse ahí frente a la muerte de los padres, ¿sí? Del padre o de la madre, ¿sí? Del progenitor o bueno, podría ser de un niño que está adoptado, ¿sí? De sus padres. Diferenciar en las edades. Entonces podemos tener a un niño que es menor de 18 años, que ahí en líneas generales, para lo que es la seguridad social, no hay mayor problema, ¿sí? Es bastante sencillo de poder probarlo con la partida de nacimiento. A través del documento vemos si vivía con el padre. Después tenemos otra categoría que es entre los 18 y los 25, que en la provincia de Buenos Aires está normado por ley. Entonces no hay mayormente un problema, que después en ANSES sí, pero en la provincia afortunadamente eso ya estaba y está desde hace muchos años atrás. Es decir, el Código Civil y Comercial no trajo ninguna modificación porque ya lo tenía como dentro de la protección a esta franja etaria. Y de hecho, bueno, yo siempre lo cuento, pero por ahí el público se renueva. Mi primer caso de pensión fue de un chico que era mayor de 18, menor de 25, y que venía a pedir la pensión porque había fallecido su papá, ¿sí? Y él vivía con el papá y la mamá no vivía con él ni tampoco tenía como demasiado vínculo, pero el chico sabía que se había acercado la madre a pedir la pensión y para él era muy importante poder tenerla y para mí fue un caso que siempre lo tengo como muy presente porque yo en ese momento, como en otros, estaba como muy ocupada, lo derivé con otro colega, después volvió a verme y le digo, ¿qué te pasó con el colega? No, yo necesito que sea usted. Y finalmente el cuento cortito, después vuelvo con este caso para contarles algún detalle, pero cuando este chico cobra, me dice, doctora, usted me salvó la carrera. Y yo lo miro, el chico estudiaba medicina en Favaloro, en la Universidad de Favaloro, y para él el hecho de poder seguir teniendo la pensión de su padre, que era con quien vivía, le permitía justamente, bueno, tener este proyecto de vida que de otra manera no hubiese sido posible. Y si bien los padres estaban separados de hecho, nunca había llegado a la situación del divorcio porque la madre no se presentaba a las audiencias. Digo, estas situaciones que seguramente ustedes después contarán, pero son parte de la problemática que a veces sucede con esta edad. Y yo suelo poner por ahí, porque me ha pasado, ¿no? De uno trata de ser objetivo, pero a veces sucede que uno ve a sus propios hijos reflejados en estos chicos entre 18 y 25, y que, por ejemplo, para el caso de ANSES, digo, es súper injusto porque yo como adulta estoy mucho más capacitada para poder sobrevivir y sustentarme que un chico de 18, 19 años. Yo, si mis hijos, le pasara a mis hijos, ellos están
tienen mucho menos posibilidades y preparación. Por ahí toda esta cuestión de la pensión para la mujer en forma vitalicia y de los chicos entre los dejarlo a los 18 años está pensado en otro momento de pronto de la vida que hoy no es lo que sucede. Así que allá cuando salió el Código Civil, yo que escribí un libro en aquel momento que nada, no tiene ni, se llamaba Incidencias del Código Civil, pero no tiene ninguna incidencia porque nada ha pasado en 10 años, planteaba esta situación de la importancia de seguir teniendo alimentos, este sustitutivo del alimento entre los 18 y los 25, que seguramente después ahí ahondarás en la situación en ANSES. En provincia, por suerte, este problema no lo tenemos. Después tenemos los hijos discapacitados, ¿sí? Los hijos afín, el padre afín, ¿sí? Cuando se le da ese trato de hijo y en realidad es hijo de la pareja de uno u otro, ¿sí? ¿Está? Los hijos declarados insanos, y acá, bueno, seguramente ustedes harán algún hincapié respecto de este punto, por la cuestión de la tutela, y ahí ver si tiene o no tiene hecho este trámite, porque hay veces que el que falleció fue quien tenía la tutela de ese hijo incapaz y quedó sin la posibilidad justamente de tramitarlo, y es algo extra, un inconveniente extra con el que nos encontramos en el momento de la tramitación. Y por el otro lado, los hijos desamparados. Acá, cuestiones prácticas de recomendación. En primer lugar, verificar, bueno, dónde tiene el domicilio, si corresponde al IPS, si corresponde al ANSES o alguna otra provincia, porque de pronto vienen a consultarnos y ese encuadre es muy importante, ¿sí? Ver si era el hijo, porque a veces le dicen, no, el hijo, pero uno cuando viene a la partida dice, pero no era el padre. Ah, no, pero en realidad es el... Y bueno, ¿sí? Esta cuestión de los términos que por ahí parece como, no sé, circunstancial, pero no lo es, ¿sí? Cuando dicen, no, sí, estamos casados, y uno dice, bueno, tráeme la partida. No, nunca fuimos al registro civil. Bueno, entonces no estás casado, ¿sí? Digo, a veces se equiparan determinados términos que para nosotros desde lo jurídico no es lo mismo convivir que estar casado, no es lo mismo vivir juntos que tener el mismo domicilio en común, no es lo mismo que sea el hijo que se le dé trato de hijo. Estas cuestiones van a hacer que en el momento de encuadrar ese trámite vaya para un lado, vaya para el otro o necesite trabajar más ese expediente previo a ingresarlo. Lo que sí es muy importante en el IPS es que cuando ingrese un trámite del tipo que sea, esté perfecto. Yo suelo decir que es como si fuese un lugar de figura geométrico, estas que juegan los chicos que tienen para poner el triángulo, el cuadrado. Bueno, el IPS es como ese juego. Yo no importa que entre el triángulo en el cuadrado y me sobró lugar. Va a estar mal, ¿sí? Entonces es muy importante que las piezas encajen. Que yo, si lo que me piden es X documentación, la que sea, que ahora vamos a ver, le lleve esa, no más, no menos, porque eso es lo que va a permitir que el trámite salga en un tiempo razonable o que empiece a dar vueltas y me empiecen a pedir, y cada vez que me piden algo es el juego de la oca, ¿sí? Va a casilla 1, otra vez empecé de cero y otra vez. Entonces, después tenemos como muchas dificultades con el agregar esa documentación. Entonces, como cuestión práctica de recomendación es esto. Y el acreditar a cargo de quién estaba, quién era quien estaba a cargo de ese chico. No es lo mismo que lo tuviera a cargo en la obra social, que en realidad fuera quien le daba alimentos, ¿sí? Porque también son otras, con quién vivía, a dónde estaba, ¿sí? Esto nos va a servir para encuadrar mejor el trámite. Y la acumulación, si ya lo pedí en un lado, no lo puedo pedir en el otro, ¿sí? A veces dicen, no, es que ya lo pedí en ANSES porque era más rápido, y después vienen al IPS y claro, no.
no puedo tener, o hay algunos tipos de prestaciones que son incompatibles. Ahora, según la edad, ¿sí? No puedo tener las dos, puedo tener una, ¿sí? Ejemplo, yo he tenido casos donde ha fallecido el padre y la madre, ¿sí? Hasta los 18 años no hay problema, yo puedo tener, pueden tener ambas, pero después de los 18 eligen la mejor. Hay algún cambio de criterio, sí, que yo lo pregunté el año pasado en la diplomatura, acá cuando se dio. Hay un dictamen de asesoría de gobierno respecto de alguna situación particular, pero el tema es que cuando uno habla acá, habla de generalidades, después las situaciones particulares es como que tenés que verla en cada caso, ¿sí? En principio pueden tener ambas hasta los 18. ¿Bien? ¿Qué tipos de pensiones da el IPS? Bueno, si tienen discapacidad y no hay límite de edad, ¿sí? ¿Qué tipo de pensiones? Bueno, hay contributivas y no contributivas. No sé si las no contributivas las van a abordar desde el IPS, pero las no contributivas para el caso de menores tenemos, bueno, la de madre con hijos menores, pero esa es para la madre, propiamente para los chicos son la de menores discapacitados, menores desamparados, que en ese caso, ahí sí tenemos esta prestación no contributiva, es decir, cuando no tiene que ver con un beneficio que tenga en el IPS, sino que tiene que ver con su situación de vulnerabilidad en la que se encuentra, que es atiende a situaciones completamente distintas. En cambio, en las pensiones, las que son contributivas, hay un beneficiario que tiene o una jubilación o tiene una pensión, tiene un beneficio, ¿sí? O tiene derecho a tener un beneficio. De pronto, la persona falleció y todavía no se había jubilado, pero falleció estando en actividad, entonces tiene derecho a cobrar ese beneficio. Entonces, ese beneficio puede pasar a los hijos. Estas son las prestaciones contributivas, que puede ser directa o puede ser derivada. Directa cuando fallece el trabajador en actividad, derivada si ya tiene un beneficio. Después dentro del IPS y yendo a docentes hay, bueno, un abanico de posibilidades porque puede pasar de que tenga una jubilación automática. ¿Y eso qué es? ¿Directa o derivado? Y ni. ¿Sí? Una jubilación ejecutiva que todavía no se papelizó, ¿qué es? ¿Directa o derivada? Bueno, entonces ahí hay un problema porque nosotros vamos a tener que convertir esa jubilación en definitiva para que esta persona, este menor, pueda cobrar. ¿Y qué pasa con el tiempo? Bueno, es un problemón. Yo he presentado acciones judiciales al año de haber presentado una prestación de una pensión para un menor de 18, y que el juez de primera instancia me haya dicho que está dentro del plazo. Por supuesto que lo apelé, pero digo, o se equivocó en la fecha y pensó que lo había pedido, no sé, este año y que ya lo estoy pidiendo, o algo pasó. Pero apelar va a la Cámara. Y en, y en la Cámara es como que ahí empecé a tratar de que desde el IPS se lo dieran, porque iba a salir más rápido desde el IPS que desde la Cámara. Estos son algunos de los problemas que por ahí tenemos, y sobre todo cuando tenés menores en situación complicada. En este caso vivían con una tía de muy poquitos recursos, habían fallecido primero la mamá y cuando el papá estaba haciendo la pensión, fallece el padre. Entonces, bueno, no tenían nada, no tenían a los padres y tampoco tenían nada de cómo cobrar. El año pasado, creo que fue, establecieron en el IPS un circuito distinto que permite tener un pago transitorio, y creo que eso es algo muy bueno que se hizo en el IPS sobre todo para cuando estamos hablando de los hijos, de los chicos, de los niños, niñas, adolescentes, esta franja que puede ir hasta los 25, ¿sí? En esta situación, porque además el alimento es ahora, es como ya, no dentro de un año y medio cobro retroactivo. Lo que necesito es el día a día para poder sostenerme. Así que eso creo que es algo muy bueno que pasó el año pasado, pero
yo tengo una pensión que la pedí de una chica entre 18 y 25 que está estudiando y que, bueno, todavía no se la han otorgado, ¿bien? Quizás eso en ANSES hay una inmediatez mayor, por lo menos los menores de 18, ¿sí? Después tenés otra pelea con los, pero hasta los menores de 18 y como una inmediatez un poquito mejor. Yo te voy a hacer Sí, un comentario también claro, hablando dale. de los menores. Muchas veces tenemos un problema en el IPS cuando son convivientes o que hay menores de edad, fallece un conviviente con hijos menores de edad. Sí podemos solicitar primero el beneficio de pensión para los menores en su porcentaje y después continuar con el tema de la convivencia o el matrimonio cuando no tenemos acreditado el mismo domicilio. Digo, uno tiene que entender que el Sí, sí. fallecimiento, que es algo imprevisto, Mm. debe dar respuesta en forma rápida, Mm. porque nos quedamos sin un ingreso. Por eso, acotando esto de Sí. este nuevo el sistema del que comentó Silvia, es así, cuando hay menores de edad, ya uno entregando las certificaciones de servicio, ya le dan el alta provisoria y después da toda la vuelta con el beneficio único, con el beneficio ya Claro. otorgado firme. Sí, en el caso que yo cuento que conté recién, en realidad el tema es que había pedido la conviviente 30 años de convivencia, pero nunca se habían casado, ¿sí? Y con una situación donde él trabajaba en Ezeiza y vivían acá en La Plata. Entonces, bueno, situación, y me viene a ver después del año y medio de que la pensión no salía. Cuando yo empiezo a mirar, digo, bueno, pero y se hizo el informe ambiental, se hizo esto, bueno, no se habían hecho un montón de cosas, esto que yo digo de hacer el checklist de para ingresar perfecto. Descubro ahí que había una hija donde podía tenerlo, pero claro, ¿qué pasaba? Que el expediente, esto de la figura, el expediente ya estaba lo habían pasado a pensiones sociales para que vaya una trabajadora social a hacer el informe. Entonces, em, ese circuito que yo lo desvié para, dije, bueno, le pido de la hija para que aunque sea empiece a cobrar la hija, porque también las prestaciones no prescribe el derecho, pero sí la posibilidad de cobrar los retroactivos. Dije, bueno, al menos que vaya cobrando la hija en el mientras tanto. Pero claro, cuando un expediente está mal ingresado desde el inicio, que era lo que había pasado acá, porque si hubiesen venido antes, ¿qué hubiese hecho? Lo que dijo Mónica. Lo pedimos mientras vamos haciendo todo lo demás y después es más fácil de encauzarlo. Así que eso sí, digamos, son cuestiones que uno tiene que tener presente en el momento de cuando tiene un menor y también cuando estamos hablando de menores de 18 años, ¿quién firma todos esos formularios? Porque a veces no está el padre, pues no está la madre y no está el padre. Y bueno, ahí quién es el tutor o quién es el encargado para poder iniciar la pensión. A veces nos encontramos con ese problema también. Allá levantan la mano para hacerlo. Em, Esto acá, solo hice una comparación entre la pensión no contributiva para menores discapacitados, ¿sí? Que ahí la edad es 21, y los desamparados, que es menores de 16, con la situación de que no deben estar internados en los institutos oficiales. Ahí, respecto de ese punto, hay una modificación, un proyecto de modificación de la ley que está en la Cámara de Diputados, que no sé qué irá a pasar, para que más allá de que estén internados en los institutos, puedan tener algún tipo de prestación no contributiva. Pero bueno, esto se verá, está ahí en fase de estudio. ¿Qué documentación necesito para, volviendo acá a lo contributivo, ¿sí? A lo que es previsional? ¿Qué documentación necesito? Para los menores de 18, el acta de nacimiento. Ya con eso me alcanza, ¿sí? Y en el caso de que hayan fallecido justo los dos padres, bueno, necesitaré algún tipo de designación de la tutela, ¿sí? También me va a pasar esto mismo cuando hay chicos con situación de discapacidad, ¿sí? Em,
claro, los formularios no están pensados para que suceda esto y yo tengo algún caso de bebés, ¿sí? De que, bueno, obviamente no pueden firmar, no pueden hacer nada, solamente puede el tutor, ¿sí? Hacer la intervención ahí o bueno, a través de una defensoría. Acá, Defensoría, no. Nosotros no somos. No. Ella a lo que se refiere es que en caso de fallecimiento de mamá y papá, estamos mucho más complejos en iniciar el trámite porque necesitamos la Un tutor, tutela, claro. un tutor, para lo cual tenemos que recurrir O a un abogado particular o a defensoría, lo que implica también una dilatación en el tiempo, Sí. porque mientras tanto no tenemos el ingreso mensual de todos los meses que tenía la mamá y el papá. Y hay un tema bastante también importante o no menor, es que el IPS te prescribe el retroactivo posible. Entonces, ¿qué sucede? Si el menor perdió a sus padres, ¿sí? O sea, dejó de tener sus padres con todo lo que implica, desde lo emocional, desde lo económico, desde todo lo que tiene que ver con seguramente cambiarle también su círculo de vida, porque fueron o con una tía o con quien haya ido. También esa persona tiene que estar formada para iniciar todos estos trámites y ayudar a que ese menor pueda cobrar la pensión de su papá, de su mamá. No siempre hay un adulto que pueda acompañarlos para tenerlo. A todo eso le sumamos el tiempo y para cuando juntó toda la papeleta, ¿no? En el IPS le va a pagar un año para atrás. Todo lo que hay para atrás se perdió, ¿sí? Hay un caso de San Nicolás que yo tengo que había fallecido, la persona falleció en el 2009, la señora, ¿sí? Y por distintas circunstancias nunca pudo ingresar la pensión. Y había menores, ¿sí? Pero bueno, el padre, nada, trabaja de changa, la que era la esposa era docente, tenía cargos importantes, pero el señor no sabía cómo encuadrar, había ido un montón de veces a la CAP del IPS de la zona donde él vivía, a veces los acompañamientos son difíciles. Nosotros que acá son todos abogados, todos, bueno, nosotros a veces que decimos, no, es fácil, ves que ahí se lo completa, qué sé yo, y cuando después uno tiene que completar, hay muchas personas que tienen imposibilidad de completar esos formularios que aunque parezcan fácil, porque dicen cosas y dice, ¿y acá qué va? Si no tienen a alguien que los acompañe desde algún lugar, es muy difícil. Incluso a mí, yo fui más empática cuando tuve que hacer mi ciudadanía española, porque los formularios, aunque parezcan que son sencillitos, que son para todos, uno cuando se enfrenta a tener que completar algo que no conoce, le sucede eso, que dice, ¿y acá qué va? ¿Y esto qué pongo? ¿Y qué? Así que bueno, ahí ya voy. Porque quiere hacer una. Ahí, ya termino esto y ahí le digo. Ahora, si tienen entre 18 y 25, lo que van a tener que agregar es el certificado de estudio, que es de educación oficial. No es necesario que estuvieran estudiando, pero sí al momento de que van a pedir la pensión, tienen que estar estudiando, ¿bien? En algo oficial. Puede ser primaria, puede ser secundaria, puede ser un terciario en la universidad, pero oficial, de nivel oficial, ¿sí? Y el IPS controla las materias que se hacen, no es que solo lleve un certificado de alumno regular, controla que efectivamente esté. Y siempre, esto si les toca algún trámite, tienen que llevarlo todos los años, llevar ese certificado de alumno regular, porque si no, y de las materias que hicieron, si no le van a dar de baja el beneficio y después reactivarlo, es un otro trastorno de trabajo más. Y el certificado de soltería, que es algo, ¿sí? Que se pide en el registro civil,
que yo la primera vez que lo escuché en mi vida fue cuando estaba haciendo la de la ciudadanía de mi hijo y yo dije, ¿qué es eso de soltería? Me suena como muy viejo, o sea, muy, pero bueno, se pide en el registro y ahí lo tienen. Sí, ¿Había alguien, claro? Sí, no, haciendo quizás o algún comentario así. Porque yo acompaño a las víctimas de violencia de género y muchas veces cuando tramitamos las pensiones Sí. mujeres, ya, muchas personas no son de trabajar, no saben ni leer ni escribir. Claro. Y resulta que vamos al IPS, lo acompañamos y demás, y después no quieren continuar con el trámite. Primero por la tardanza en el IPS, y Sí. también contra el IPS, ¿no? Ahí la con libertad. Y hablan de estar presentando cada 2 por 3 un pronto despacho o contratar a abogado, y esa mamá no tiene los recursos Claro. para poder seguir con el trámite, ¿no? Claro. Y eso es lo más dificultoso, por eso continuaba con lo que estabas comentando, ¿no? De las personas que les cuesta llenar los formularios. Totalmente. Imagínate, víctima Sí, por el padre, si vienes con Sí. discapacidad, te encontrás con un sistema totalmente burocrático, con muchos papeles, que declaración jurada acá, que 4 pantallas de acá, que una negativa de ANSES, sí, y las mamás les cuesta seguir con el procedimiento, tomarse todo ese día, ¿no? Perder el día de trabajo. totalmente. Así que, no, pero más que nada por ese rubro que es como... Discúlpame, está buena esa aclaración porque así como lo pensamos a esta jornada en forma conjunta, lo que queremos es poner son las problemáticas y empezar a pensar y plantear estas problemáticas para poder llegar a que los trámites, sobre todo las personas que tienen violencia, puedan ser más fácil el camino. Claro. Sí, fíjate, mira, justo la filmina siguiente es eso, situación de violencia por parte del progenitor. ¿Qué pasa si el que tiene la tutela en realidad es un progenitor que es violento o que tiene un problema de drogas, de alcohol, de imposibilidad y el menor no puede acceder a esa prestación o porque está en nombre, en cabeza de ese progenitor que justamente tiene esto y no le llega a él? Hay un caso, bueno, debe haber más, pero existe la posibilidad que el progenitor, acercándose al IPS y haciendo una presentación de esa situación, puedan abrirle justamente una cuenta y puedan tener, cobrarlo directamente el menor, ¿sí? Obviamente son situaciones excepcionales, son situaciones donde pasa por asesoría de gobierno, por fiscalía de Estado, donde hay, pero se puede hacer. Lo difícil, y coincido, es que, a ver, de vuelta, nosotros acá estamos en el Colegio de Abogados, que está en el centro, el IPS también está acá en el centro. Para todos nosotros a lo mejor es normal la situación de estar en la administración pública, ir, que nos pidan papeles, ir a pedir otra vez. Para el ciudadano, que realmente el Estado tiene que estar ahí y tiene que estar cercano, ¿sí? A veces, y con lenguaje claro y todo esto, a veces es, coincido, muy, muy complicado. Yo generalmente los casos que tengo así de pensiones, ¿sí? Bueno, si son muy chiquitos, imposible. Si no tienen un adulto que pueda acompañarlos, imposible, ¿sí? Pero entonces ese adulto también tiene que estar informado de saber que pueda. Y lo que les queda más a mano a la gente siempre es el ANSES. Entonces a lo mejor van al ANSES y le dicen, no, acá no es. No podés pedir nada acá o lo que te podemos dar es una prestación no contributiva de protección, pero y a lo mejor cuando uno saca la cuenta, a lo mejor la mamá o el papá o la persona que su progenitor que podrían cobrar, tienen una pensión muy importante, de un valor, ya hay redondeo, muy importante, pero les pasa eso, que la imposibilidad, no sé si la palabra es imposibilidad, pero la dificultad de poder acceder y todo depende quién atienda del otro lado en esa administración pública, ¿sí? El quien esté en el mostrador el día que fueron es lo que cambia la situación de si pueden o no pueden, ¿sí? Porque hay personas que están trabajando dentro de los organismos
que son muy empáticas, están dispuestas a ayudar, le pueden ayudar a completar los formularios, porque de nada sirve poner los trámites son gratuitos, no necesita abogados y después no les ayudamos para que puedan hacerlo en forma independiente, ¿sí? Solo, sin la necesidad de nosotros. Y no todo el mundo tiene acceso a un abogado, ni siquiera hay barrios que ni conocen un abogado en esta materia. Entonces, por eso súper como importante poder hacerlo. Esto de la documentación ya se los dije, así que los pasos, más o menos los casos reales se los fui haciendo, diciéndoles. Apuramos a Un- chicas con el tiempo, perdón, un- porque nos quedan ella y dos expositoras más. Por eso, más que nada. Mirá, muchas gracias. Solamente, Perdón. solamente un tema más para la problemática que tiene que ver con esto de que cuando fallece el padre y luego la madre y quedó ahí en el medio, tienen que hacer una sucesión, lo cual es más complicado todavía que puedan cobrar ese periodo de tiempo. Y con eso era todo y ahí terminé. Aplausos. Ahí te lo- Una consulta. Sí, sí. Cuando que se acerquen al IPS con un adulto. Sí. ¿Ese adulto tiene que ser una persona responsable con una guarda o directamente cualquiera? Porque eso me llama ¿Y la qué edad tiene? No, te pregunto por el comentario. Lo que pasa es que todo depende de la edad, porque si esa persona tiene 18 años, no tiene ningún problema. Si tiene entre 16 y 18, depende del caso, podría llegar a también recibírselo. Si es menor de 16, va a necesitar hacer la tutela, no se lo van. Sí. Un adolescente entre 3 y 18 años con patrocinio letrado. Sí, sí, lo que pasa que No, hay algunos, lo que pasa, quizás por ahí no tengo una guarda todavía. lo que pasa y no tiene ninguno, no tiene padre, no tiene, Eso si no tiene ni padre ni madre, va a necesitar un tutor, vamos a porque, esperar, pero perdón, bueno, perdón que Eso me seguramente lo van a vamos a hacer. esperar a que expongan las chicas porque ellas tienen más complejos, están ansiosas, tienen casos más concretos así en cuanto a la problemática. Nosotros estamos tratando de comentarles lo que pasa, claro, o pasa cuando tenemos a una mamá o un papá que fallece y el carril normal. Las problemáticas las van a contar las chicas ahora que termine Caro. Bueno, yo les voy a contar, voy a tratar de resumir desde el Sí. punto de vista del ANSES. Al igual que en el IPS, hay dos formas de obtener un beneficio de pensión. En el caso de ANSES está regulado en el artículo 53, quienes tienen derecho a solicitar un beneficio de pensión. Esa enumeración es taxativa, cerrada, son esos, y desde el punto de vista administrativo no hay otra posibilidad de ampliar. Cualquier otra perspectiva a decir que alguien que está por fuera de la enunciación del 53, que son el viudo, la viuda, los convivientes, hijos menores de 18, hijas viudas menores de 18, hijos discapacitados, el resto hay que judicializarlo. No hay otra posibilidad. Se pueden obtener los beneficios, pero el camino es un poco bastante más largo, ¿sí? Porque a veces también nos encontramos con la dificultad de que no solamente tenemos que discutir la legitimación o el derecho al cobro del beneficio, muchas veces nos cruzamos que en el medio también tenemos que discutir que tenga derecho al cobro del beneficio contributivo con el sustento en los aportes. Entonces ahí a veces terminamos planteando varias cosas dentro de la solicitud judicial de pensión. En relación, para volver un poquito con lo que decían, en el caso de ANSES, cuando no tenemos al representante legal del menor de edad, por lo menos en mi experiencia, bueno, acá hay muchos que hacen, así que me podrán acotar o corregir. Yo en los casos que tuve, siempre tuve que ir con una autorización judicial hecha a quien va a ser las veces de representante legal, definitivo, o sea, en principio provisorio. Con el provisorio autorizan a esa persona a firmar los formularios, ¿sí? Ahora eso, desde el punto de vista judicial, es un tiempito. Con lo cual también pasa lo mismo que en IPS,
que el trámite no se puede iniciar hasta no tener la persona que represente al menor para poder suscribir, con lo cual también se pierde retroactividad. Si, o sea, si el beneficio de pensión se solicita rápidamente, tenemos un año de ventana en el que no se nos va a prescribir la fecha inicial de pago. Ahora, si por H o por B la persona viene más tarde, el representante del menor viene más tarde a solicitar, le van a pagar desde la fecha de solicitud un año para atrás, ¿sí? Ya la fecha de fallecimiento no corre. También, como explicaba Silvia, hay dos formas de acceder: o pensión directa, cuando el que fallece es un trabajador en actividad, o pensión derivada, cuando la persona ya está jubilada y lo que hace es transmitir de algún modo el beneficio a quien lo viene a solicitar. Y la diferencia sustancial entre uno y otro trámite es que en la derivada solo acredito tener derecho al cobro, ¿sí? Que es la partida de nacimiento, la partida de defunción, el DNI del menor, y acredito quien lo representa en calidad de y inicio el trámite, y en cuanto al derecho, en cuanto a aportes, no hay discusión. Lo que sí pasa en las pensiones directas, porque no solo le tenemos que acreditar la legitimación a la caja, sino también tenemos que ver que tenga el derecho al cobro del beneficio contributivo, que el sustento de eso son los aportes, ¿sí? Que por ahí en el ANSES, ahí se abre un abanico enorme de discusión en cuanto a la regularidad previsional que se exige para acceder a un beneficio de pensión, porque no siempre el que viene, o la mamá, o el representante del menor que viene a solicitar un beneficio, justo el padre estaba trabajando, o la madre, y vino y pidió la pensión. A veces te encontrás que el último aporte lo tiene hace 10 años. Y bueno, ¿y qué hacen? Bueno, y entra a jugar otras cosas que bueno, para A para veces otra se puede charla. otorgar y a veces no, también eso hay que tenerlo en Claro, cuenta. sí, sí. Entonces, no es como en el caso del IPS, que te la va a dar estando en actividad, sino que hay que hacer todo un análisis Claro. previo. Muchas veces la persona no reúne las condiciones para acceder a la pensión, ni el niño, No, ni el mayor, claro. ni la pareja. Bueno, ahí lo que yo les decía, el artículo 53 hace una enunciación, ¿sí?, de quienes pueden solicitar el beneficio. Puede venir una viuda con un hijo menor. Ahí, con los menores no tanto, pero con el tema de los discapacitados, yo he tenido experiencias que por el hecho de hacer el camino más corto, porque es un niño discapacitado, menor de edad, entonces viene la madre y le otorgan el 70% en concepto de pensión, y después nos encontramos que la mamá fallece y hay que hacer la derivación o solicitar una inclusión en un beneficio que la mamá ya venía cobrando y nunca estuvo coparticipada. En el caso de la discapacidad, ANSES lo que verifica es la dependencia económica del beneficio original. Entonces, por ejemplo, cuento un caso que me pasó muy, muy anecdótico. La chica era discapacitada desde el nacimiento. Ahora, estamos hablando de una mujer de hoy de 60 años. Los padres nunca habían hecho ningún trámite en cuanto a la discapacidad de esa persona. Al punto tal que con las moratorias estas que hubo en ANSES, un día hace la municipalidad, la época que los municipios hacían los trámites de jubilaciones, van y la jubilan, discapacitada, con una curatela. Horror. Bueno, ¿Cómo firmaron? se muere la madre que cobraba su jubilación y la pensión del papá, contra una jubilación mínima, un beneficio de luz y fuerza, hoy 2 millones de pesos, y un beneficio mínimo de jubilación. Todo un chino, dar de baja el beneficio que nunca debió haber cobrado, porque nunca trabajó. Y incluir en el beneficio de pensión derivada del papá, que había muerto hacía 20 años, acreditar que ella estaba discapacitada al momento del fallecimiento del primer causante. Por eso digo, hoy ya casi no pasa, pero sí remarcar, digo, en esta cuestión del asesoramiento, de que cuando hay hijos menores, o sea, no ir a la fácil, y menos nosotros como abogados. Digo, distinto es si nos pasa que tenemos que acreditar convivencia, entonces
claramente hagamos lo que decía Silvia, Claro. pero cuando todo está dado para solicitar todo como corresponde, pedirlo así porque después, cuando hay que hacer inclusiones o acrecentamientos, se complejiza en cuanto a la prueba. Porque aparte en ANSES, no sé cómo es en IPS, porque nunca, nunca me tocó de hacer, te hacen junta médica. Sí. Entonces, vos tenés que ir con estudios para que puedan diagnosticar que esa discapacidad que vos estás denunciando hoy, la tenías hace 20 años. ¿Sí? Con lo cual, bueno, esto digo como recomendación. ¿Sí? No, y que ese caso que vos decís muchas veces nunca le hicieron un CUD, nunca No, le hicieron un nada, certificado, entonces vos te encontrás nada. con esa situación 20 años después con una problemática de vulnerabilidad y de tener que empezar a hacer un expediente de tipo judicial para primero probar todo esto. Sí. Sí. En el caso del ANSES, el límite son los 18 años, ¿sí? En el caso de los hijos discapacitados, necesitamos sí o sí acreditar que la discapacidad estaba o a la fecha de fallecimiento o al momento como tope de cumplir los 18, ¿sí? Y bueno, vuelvo a decir, yo después ahí puse un par de fallos en los que el criterio de la justicia cuando vas con un menor es que se aplica el 53. No hace una interpretación en cuanto a una mirada progresiva como la que trajo la reforma del código en cuanto al derecho. Lo otorga porque el hijo está en el 53. ¿Sí? Y lo que dicen es, bueno, si vos vas a querer extenderlo a los 21 o a los 25, llegado el momento vení y acreditame que estudia, ¿sí? Y, o sea, tenés que hacer otro juicio. Yo tuve un caso, mamá, dos mellizos chiquititos, uno de ellos discapacitado. Intervino el cuerpo de abogados del Estado en representación de los menores y solicitaron hasta los 25 y si estudiaban y lograban desarrollarse, y si no, por el carácter discapacitado de uno de ellos, eh, de por vida, ¿sí? En el caso del menor discapacitado, se expidió, pero en el caso del otro menor, dijo no, por aplicación del 53 hasta los 18, y para el caso de acreditarse, ¿sí? Se le será concedida en tanto y en cuanto acredite los estudios. Ahí, como eso se resolvió judicialmente, porque además estábamos discutiendo tema aportes, o sea, la regularidad para tener derecho al cobro de la pensión, eh, algo que me pareció interesante, a petición de los abogados, de los defensores del cuerpo de abogados, en representación de los chicos, dice que de la proporción de cómo es de lo que le corresponde a los hijos, tipo como si fuera una curatela, que desde el punto de vista rengorroso, y a los 13 dice como que el menor va a poder opinar el destino del dinero. Yo he visto cargo de rendición pedido a través de sucesorios con beneficios así para el curador. Por ejemplo, ese caso que le conté primero, ¿cómo? Claro, en el caso este que yo les contaba primero, la hermana era la curadora, le hacen toda la autorización para hacer todo el trámite y tenía cargo de revisión. Cobraron un retroactivo, o sea, hace 7 años era millonario. Con cargo de rendición sí o sí a la curatela. Era una curatela, no era una restricción, era un trámite viejo. En este caso, es la madre. O sea, a mí yo cuando lo leí me pareció como excesivo a la realidad de que la madre, o sea, lo va a gastar en ella. Claro, tal cual, son alimentos. Pero bueno, nada, desde ese punto de vista, recién empiezan o sea, hay fallos, por ejemplo, también hay un fallo en el que hacen apertura
a la nómina de los derechohabientes a solicitar un nieto respecto de su abuelo, demostrando la dependencia económica y que estaba a cargo del abuelo, siendo que el papá vivía, el abuelo lo tenía a cargo y dependía económicamente de él. El papá se presenta y pide el beneficio de pensión del abuelo y en la justicia se lo concede. Todo es judicial en ANSES. ANSES no se sale, el tope son los 18, incluso en algún voto de la Sala 2 de la Cámara Federal de Seguridad Social, o sea, dicen que es los 18 en el entendimiento de que por ser un régimen contributivo, ¿sí? Puede establecer una edad diferente a la que establece el código, ¿sí? Discutible, pero bueno. Muy discutible. Son muy celosos porque además, como Mm. decía Silvia, hay toda una mirada sobre el tema pensiones en cuanto atado a la sustentabilidad de los sistemas previsionales contributivos, que esto que decía, una mamá que queda viuda a los 30 años, cobra de por vida la pensión, cuando claramente seguramente rehace su vida, tiene otra fuente de financiamiento y demás, la cobra y pueden cobrar hasta 2 pensiones o tres beneficios en cabeza de una sola Esto persona, en ANSES, sí, ¿sí? En ANSES, hasta 3 beneficios, ¿sí? Yo he tenido casos de 2 pensiones y jubilación y los cobran. Ese es uno de los más Y comunes. un menor a los 18 determina y si lo querés continuar lo tenés que judicializar, ¿sí? Bueno, lo importante de esta jornada es saber eso, que por ahí judicializar estas situaciones dan a veces algo positivo y a veces no, pero bueno, intentémoslo porque es para los menores. Igual yo creo que la judicialización, que es lo que estoy contando con Carolina hace rato, no es lo mismo en el foro federal, porque tiene una visión de seguridad social y es mucho más empático y como más interpretativo que en el contencioso de las provincias. Ah, mira, Que a vos te digo que no. Sí, sí, sí. claro. Sí. Sé que también También evaluar. claro, los planteos, la judicialización no tiene el mismo resultado según quién sea el organismo o el juez Claro. en este caso. Claro, pero ponele, vos fijate en este, donde hacen la apertura del 53 al abuelo, vos lees el fallo y la fundamentación es la progresividad del derecho, el derecho convencional, la reforma del código, o sea, el carácter alimentario que tiene el beneficio, ahora para alguien donde vos demostraste dependencia económica y te lo abre. Ahora, en la escala, o en el detalle que establece el 53, cuando viene una madre a solicitar, o sea, no, hasta los 18. O sea, no modifican la edad, sino el análisis que hace depende del solicitante y el vínculo, ¿sí? En la edad no se modifican. O sea, tenés que presentarte a los 21 y a los 18 y pedir o la extensión a los 21 o a los 25 judicialmente, hacer otro juicio. ¿Sí? Bueno, yo acá dejé un poco, que después, no sé, lo vamos a compartir, Sí, podemos compartir más o menos por el tema del los tiempo. formularios que son necesarios para solicitar en ANSES, en el caso de las pensiones de menores de 18, en el caso de los incapacitados y en el caso de los huérfanos. También son formularios que están en la página de ANSES. Cuando uno consulta en cada trámite, ahora la han mejorado bastante y están los links para entrar a los formularios. Esto es un poco lo que les había dicho. Ay, estoy yendo para atrás, perdón. Por eso ya lo habías dicho. Estaba Bueno, bien. y bueno, acá un poco están las reseñas de los fallos, que también después si quieren los comparto enteros, ¿sí? Bien. Este es un caso de un menor de 25 años en el que se presenta para solicitar seguir percibiendo el beneficio que tenía de
de su papá, aún sin discapacidad, y está sustentado en el principio de progresividad y no regresividad en cuanto a los derechos sociales, ¿sí? También el carácter alimentario que tiene el beneficio de pensión y en los principios de protección de los niños, niñas y adolescentes. En este caso es porque sigue estudiando, ¿sí? También se lo conceden hasta los 25. Y acá está el dictamen de defensor y el fallo de estos chicos menores de edad que la mamá se presenta a pedir la pensión para ella y para los menores. Estamos peleando para que ANSES le pague. Ya tiene sentencia. Sí, tiene sentencia de Cámara también. Y bueno, y Fraga fue como el caso que tiró el hilo para empezar a plantear la extensión en materia de pensiones por más allá de los 18 años, con sustento más en el derecho, en el carácter alimentario del beneficio y en todo lo que es el derecho convencional en materia de niñez, desde ahí lo conceden. Y bueno. Fraga es de Capital. Fraga es de la Sala 1 de la Cámara Federal de Seguridad Social. Este León también, Juzgado Federal 1. Después yo el fallo de Cámara se los voy a compartir, no lo puse porque si no me quedaba muy largo, pues la confirma. Este es el dictamen el dictamen del Cuerpo de Abogados, está muy interesante. Después hay uno este Rodríguez de la Cámara Federal de Mar del Plata y este de Resistencia. En todo el país hay fallos haciendo lugar a eso. Lo que vamos a hacer en forma conjunta, el material lo vamos a pasar para que lo puedan tener ustedes seguramente en los grupos de WhatsApp, nosotros en el grupo de previsional también, así se pueden compartir. ¿No? ¿Listo? Sí. Bueno, le damos un aplauso. Ahora vamos a hacer un cambio, nos vamos a ir nosotras tres, que estamos en la parte de previsional, y va a venir Carla de Ana Gorriti y Aldana Mercury, que se quedan con la población de Isabela, bueno, Se enchufa, la parte de Bueno, mientras les digo que Carla es la secretaria de la Comisión de Registro de Abogados, Niños y Niñas Adolescentes, y Ana también es secretaria de la Comisión Toma, porque esto va a venir para charla. Bueno, a mí esto me molesta. Yo creo que voy a obviar el micrófono porque tenemos voces. Ahí está, y ahora. Acá, arriba, ahí, arriba, ahí de arriba, ese. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Gracias especialmente a la gente de la Comisión de Derecho Previsional, porque convengamos que tenían posibilidades en la variedad, en el abanico de temas, y enfocarse o decidir enfocarse en lo que es programas y beneficios para niños, niñas y adolescentes, para nosotros como integrantes de la comisión es muy importante. Y gracias además a todos por concurrir. Vemos que hay gente que se dedica a lo previsional, hay gente que está haciendo la diplomatura como abogados de niños, niñas y adolescentes, hay gente que también pertenece a otros departamentos judiciales. Entonces, la idea con la doctora Mercury es, no tenemos nada académico como para estar desarrollando. La idea es compartir con ustedes todos los programas o beneficios que contamos, aquellos que patrocinamos a niños, niñas y adolescentes, pero que también en la escucha posterior a las dos colegas que estuvieron hablando, la doctora Ballesteros y la doctora Urquiza, muchas gracias.
también tengan en cuenta lo siguiente. Personalmente, no sé si coincidís conmigo, que hay mucha falta de uso de la figura de abogado del niño, niña y adolescente. No podemos ya atribuir que se trata de una cuestión que es una figura nueva, ya no somos una figura nueva. Estamos, existimos y los invitamos a que utilicen nuestra figura, concurran al registro, pidan designaciones. ¿Y esto por qué es? No es por una cuestión caprichosa ni de querer tener cierto protagonismo en los trámites, es simplemente porque en algunos casos, ni siquiera nosotros estamos cobrando honorarios a las personas que van a estar teniendo nuestro patrocinio. Entonces, es muy fácil contar con la designación de un abogado patrocinante. El registro integra el área de acceso a la justicia, está en el anexo del colegio. Y personalmente creo que muchos problemas que se dan en la administración pública de lo que estuvimos escuchando se podrían subsanar si contaran esos niños, niñas o adolescentes, si contaran con el patrocinio debido de un abogado. Dicho esto, vamos a empezar con el tema. A ver si hice bien la clase. Ahí estamos. Bueno. Como ya se ahondó bastante en lo que es IPS y ANSES, lo único que vamos a decir es que la adopción de la Convención de los Derechos del Niño por parte de la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22, cambió para mejorar toda la historia y el historial de lo que es seguridad social y beneficios para niños y adolescentes. Entonces, siempre con los principios de interés superior del niño, acá vemos muchos abogados del niño, entonces sabemos de qué hablamos. Principio de igualdad, principio de no discriminación. Sobre eso es los pilares fundamentales en esta reforma para bien que incorpora muchos beneficios, muchos programas para niños, niñas y adolescentes. Es un poco incómodo. No, te agradezco, pero me guío más acá. Gracias. Bueno, no vamos a ahondar en esto, va a quedar compartido el PowerPoint que armamos con la doctora Mercury. Esto es un poco la evolución de la seguridad social. Después, si da el tiempo, vamos a ahondar. Nos queremos circunscribir a los 20 minutos que nos han asignado para tampoco estar atosigándolos. Esto va a quedar a disposición, pero se van a ir dando cuenta de cómo va evolucionando en cuanto a quitar requisitos, reducir los años de residencia para los niños que son extranjeros o que son hijos de padres extranjeros. Entonces, si ustedes van a ir viendo este cuadro, se van a ir dando cuenta que la evolución va para mejor en cuanto a la concesión de los beneficios. Bueno, acá esto es también el tema de lo que estábamos hablando. El caso de la búsqueda activa, me voy a detener en esos 2 segundos nada más. Habla que muchos niños o adolescentes, niños, niñas y adolescentes han perdido esos beneficios que tenían porque no contaban con la libreta. Bueno, la búsqueda activa apunta directamente a que a pesar de no contar con la libreta, ¿de qué libreta hablamos? De la libreta que se le otorga en el registro civil y de las personas cuando nacen y también lo que hace a la parte de la educación. Esto ahora se está descartando, ya no es necesario, contar con esta libreta, igualmente se puede acceder al beneficio. Y no fuimos para atrás. Vamos a detenernos en esto, que esto sí es importante. Estos son muchos de los recursos con los que contamos a nivel seguridad social para niños, niñas y adolescentes. Los vamos a enunciar y después vamos a ir enumerándolos para que sepan en qué casos se concede, en qué edades y cuál es el tipo de objetivo que tiene cada uno. Tenemos el tema de la pensión por fallecimiento, que no lo vamos a ahondar porque ya lo han más que desarrollado perfectamente las colegas anteriores. Tenemos el tema de la asignación universal por hijo, que esto es una ley del año 96 que también tuvo sus modificaciones. Tenemos el tema de la pensión por discapacidad, que también fue desarrollado por las colegas. La cobertura médica asociada al beneficio previsional, la ley Brisa, que la doctora Urquiza cuando llegamos nos preguntó si íbamos a hablar de la ley Brisa, el programa Autonomía Joven, el programa Envión,
el sistema de la beca Sostén y después tenemos un programa en el cual Nación y provincia trabajan de manera conjunta, apuntando a lo mismo con distinta denominación, que es el tema de la provisión de medicamentos para determinadas enfermedades crónicas. ¿De qué se trata la beca Sostén? La beca Sostén es una beca que está otorgada por la Procuración de la Corte, por la Procuración General de la Corte. Lamentablemente nuestra experiencia nos indica que ojalá debería ser mucho más expeditiva, es hasta los 18 años. Más que nada es para aquellos niños o adolescentes que fueron derivados por los juzgados de familia en casos de medidas de abrigo, que se dictaron las medidas de abrigo. Lo lamentable de esto es la burocracia, porque cada vez que recurrimos a la beca Sostén, no siempre la procuración es diligente en otorgarla. No tanto porque haya tantos requisitos para tenerla, sino por una cuestión simple que tiene, hasta que liberan el dinero, pasan los meses, y particularmente me ha sucedido, lamentablemente, que los adolescentes han adquirido la mayoría de edad y no la han podido prácticamente gozar. Se ha logrado excepcionalmente que el cúmulo de los meses que estuvieron en trámite hasta que se concedió, lo pudieron, le pudieron liberar el dinero y lo pudieron utilizar, pero ya era en una época financiera determinada donde nominalmente era el mismo número, pero no era el mismo poder adquisitivo lo que podían tener. Pero se lograba. Es una pena que la Procuración no agilice un poco el otorgamiento de ese beneficio. Está, lleva tiempo, lleva también, ahora últimamente han implementado como entrevistas con los niños, a pesar de nuestra tarea en cada expediente. Necesitan conocerlos, necesitan saber para qué estarían necesitando el dinero y demás. Personalmente creo que es completamente innecesario, porque nosotros estamos acreditando toda la historia de ese niño o de ese adolescente en este caso, en el expediente. Pero bueno, en el doble chequeo se pierde tiempo y no se cobra el dinero a tiempo. Otro sistema que tenemos, otro ingreso de dinero, otra posibilidad que apunta directamente a los adolescentes. Esta es una política pública provincial, que es el tema del programa Envión. Es muy interesante Envión, porque Envión es hasta los 18 años y apunta también a generarles alguna actividad de tipo artesanal, emprendimientos, talleres. Conozco el caso de Lautaro, en Tres Arroyos, que tenía un tutor que se encargaba también que Lautaro concurriera a talleres de carpintería. Entonces, Lautaro estaba en una medida de abrigo, utilizaba la beca el programa Envión para pagar una pensión donde él estaba, y cuando se terminó el beneficio a sus 18 años, Lautaro ya tenía conocimientos de carpintería. Además, se le agrega que él concurría a una escuela secundaria técnica y había hecho amistades en el rubro de la carpintería de la gente de la pensión. Entonces, para mí, que era tan problemático, yo lo conozco a Lautaro por otro lado, no porque era abogada de él, pero bueno, surtió todo con buen futuro para él. Otro programa es Autonomía Joven, que constituye también parte de una política pública. La maneja el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, se extiende hasta los 21 años, también se manejan con tutores, pero el enfoque de Autonomía Joven es más que nada para que sepan administrar el dinero. Voy a citar el caso de María Belén. María Belén quedó huérfana, su papá no tenía contacto con ella. Afortunadamente el papá tenía un trabajo registrado, así que pudimos hacerle la retención en concepto de alimentos, pero no era suficiente. Entonces, con Autonomía Joven, el Ministerio de Desarrollo Social le ayudaba a Belén con esta ayuda económica,
Y María Belén aprendió a administrarse el dinero de tal modo, porque la tutora la acompañaba al supermercado Nini, que es un mayorista, para vos que sos de Lomas, es un mayorista de acá alrededor de La Plata. Y bueno, logramos que al final, cuando María Belén ya llega a los 21 años, yo ya dejé de, no la patrociné más hasta ella la compañía hasta sus 18. Bueno, se compró un termotanque eléctrico, un calentador con una hornalla y una heladera usada. Y ella se sentía en la gloria, todo gracias a Autonomía Joven. Podía ahorrar. La tutora cada tanto la llamaba, le preguntaba cuánto te queda, cuánto estás gastando, te aumentó la luz, cambia las bombitas. Es muy bueno eso. Estas políticas públicas son muy, muy buenas. Quizás el dinero no es suficiente, pero la intención y cuando los chicos la quieren aprovechar y le sacan provecho es muy, muy importante. Después tenemos el caso de la ley Brisa. La ley Brisa es la ley 27.452 y la ley Brisa apunta a una remuneración mensual para los hijos de víctimas de violencia de género o de violencia intrafamiliar. Justamente la semana pasada tenemos un grupo en la comisión de quienes integramos la comisión del registro del abogado del niño y se suscitó que una de las integrantes decía, en el caso, tengo que pedir la ley Brisa, pero no tengo condena, ¿es necesario la condena? Bueno, otra persona que es de suma, un conocimiento absoluto, dijo, no, no es necesario que tenga la condena. La ley Brisa ayuda a aquellos hijos que son, aquellas personas, aquellos niños o adolescentes que son hijos de víctimas de violencia. ¿Es complicado solicitarla? Es complicado solicitarla. Hay una serie de requisitos que son necesarios cumplir, es cierto. Pero la idea es muy importante porque además es una ayuda mensual y consecutiva. Y es discutible que el imputado en ese momento esté condenado o no esté condenado. Se puede lograr, no es tan difícil, no es tan taxativo que tenemos que tener la condena del agresor ni nada. ¿Querés hacer un paréntesis? Perdón que te corte, Sí. Carlos, porque allá la doctora me contaba que ellos lo tramitan a través del ministerio, ¿no? El Ministerio de las Mujeres. Claro, de las mujeres, directamente ellos se comunican ¿Con la ley Brisa? con Sí. la ley Brisa. Acá no. Y ellos reinician la ley Brisa y por atrás van recabando todos los datos que se necesitan para poder luego solicitarlo en ANSES. ¿Y es más expeditivo? Lo que pasa A es ver, que eso no podrás compararlo con La Plata porque La Plata tiene una serie de requisitos, por ejemplo, pero ¿es más rápida la concesión del beneficio? no que piden todos los requisitos. Vos acabas de decir que no es necesario La condena. la condena, sí es necesaria condena firme. Pero con todas las regulaciones. Claro. Se complican con caso con el guardador o la guardadora que tiene su caso. No porque, Bueno, acá voy a detenerme. No de violencia, en caso de femicidio. Sabía que esta que se aplicaba en caso de violencia. Ese caso de hijos que han perdido a su madre. Claro. Independiente de violencia. Claro. Pero sí con todos los requisitos. Ellos van recabando todos los datos, porque algunos no tienen el DNI actualizado, o hay casos que quizás... Bueno, pero volvemos al tema inicial. Con la participación, con la actuación de un abogado del niño, conceder el DNI es sumamente fácil, es una actuación administrativa. Solicitan designación, concurre ese niño indocumentado al registro, a la delegación del registro que le corresponde más cercana al domicilio, se tramita el DNI y después se continúa con el resto del trámite. Va a ser, porque a partir de la Roma de Zamora están los servicios locales que le hacen esos trámites administrativos. Qué suerte, acá no contamos con esa suerte. Si no más, si los servicios locales Depende de qué servicio. no más, se reitero. Con estos trámites los hace el servicio local. Claro. Depende del contexto y si está judicializado, si no está judicializado, si es un abrigo, si es una guardia. Depende del contexto, en el caso particular,
ahí se ve si interviene el servicio, o a veces lo que sucede normalmente es cuando ven la intervención o la aparición dentro de un expediente del abogado del niño, dice, bueno, listo, que lo haga el abogado. Claro. Eso es lo que vemos en la práctica normalmente. No, Quizás tenemos la suerte de que no, antes ese- los el juzgado nos pide a los abogados del niño confecciones de oficio que quizás no tengo que hacer. La defensoría, pero si no, bueno, el tema de oficio sí lo hacemos los abogados del niño. El tema administrativo, en este caso de documentación, lo hace el servicio local. El tema de la ley visa, sí, eso de la ciudad o el Ministerio de la Mujer, ellos recaban la información, se comunican con los niños o con los guardadores, Claro. en este caso. es una gestión Y previa. bueno, si en algún momento te pueden pedir, preguntar a vos tenés el documento o la partida de instrucción que a veces los niños no saben. Dónde Claro. está esa partida. Tengan en cuenta para aquellos que se vean realizando este tipo de trámites, que no necesariamente hay que esperar a la mayoría de edad para que esos niños reciban el beneficio en una cuenta propia. ¿Por qué? Y eso también me retrotrae a una clase que fue hace meses atrás en la diplomatura de una universidad local de acá. Si contamos con, por ejemplo, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que tiene el beneficio de la cuenta DNI 1317, más una, me sale ordenanza, no es ordenanza, del Banco Central, una circular, gracias Sandra, una circular del Banco Central que permite que los adolescentes de 13 años ya pueden abrir cuentas. No necesariamente una persona, un adulto responsable tiene que estar a cargo de ese beneficio económico. Tranquilamente, si existe un expediente judicial, tranquilamente se puede hacer esa presentación en el expediente por parte del abogado del niño y es directamente ese adolescente el que está percibiendo en una cuenta propia el beneficio. Ahora, lo recibe en una cuenta propia, pero según el tipo de sistema que sea, si tiene tutor, va a ser ese tutor con ese niño juntamente los que van a estar viendo cómo va a ser la organización del dinero, porque si no, en una semana nos gastamos todo y hay que vivir 3 semanas más. Entonces, ahí es un poco lo bien pensado de estos beneficios que tienen de la participación del tutor. Tutores, dicho sea de paso, no es gratis el rol que tienen, la provincia también les paga un estipendio, no sé de cuánto, pero no es que, o sea, los tutores reciben su retribución por la tarea que están llevando. Desconozco cuántas personas a cargo puede llegar a tener un tutor. Hago un paréntesis ahí. En relación a esto, con los chicos que están institucionalizados en los hogares, suele pasar que en el periodo que salen transitoriamente de su casa a un hogar, sus referentes afectivos, sus padres o quienes tenían el cuidado a cargo, cobraban el beneficio, ¿sí? Y el beneficiario directo, que es el joven, el niño adolescente, no lo está percibiendo porque lo sigue cobrando la abuela, por ejemplo. Y pasan meses y el chico está institucionalizado, el servicio le va gestionando otro tipo de beneficios sociales, pero la asignación, por ejemplo, la sigue cobrando la abuela y no el beneficiario directo. En ese caso, lo que en el caso particular yo hago, o solemos hacer los abogados del niño, es solicitar, sí, en el expediente, como bien dijiste, el cobro o la percepción del beneficiario directo. Lo primero que hay que plantear en ese caso es la capacidad progresiva de nuestro cliente. No siempre tiene que ser 16 años. A mí me ha tocado situaciones en las cuales he planteado la capacidad progresiva por la historia de vida de mi cliente, de mi patrocinado, y me han dado esa posibilidad de cobro directo y apertura de cuenta a nombre de este chico a partir de los 14 años. A los 14 y 15 años he tenido, digamos, el logro, lo digo logro porque ha sido muy importante para los chicos, para los jóvenes, de poder percibir el dinero que les corresponde a ellos como beneficiarios, ¿no? Y bueno, y lo que sucede, a esto iba, lo que sucede en los hogares es que tienen cuidadores o educadores, o depende del hogar, que administran ese dinero. Y dicen, bueno, cobraste tanto, vos también, Ximena, podés saber, porque también tenés experiencia en esto que estoy contando, pero bueno, son gestiones que hay que realizar y que son muy importantes para los chicos, ¿no es cierto? Además, imagínense cuán importante se puede sentir un preadolescente o un adolescente que el dinero que le corresponde por derecho
está siendo depositado en una cuenta a nombre suyo. O sea, el termotanque eléctrico de María Belén fue todo un suceso y fue todo fue un logro personal. Es un empoderamiento. Totalmente, que es lo que muchos chicos necesitan, ni hablar con las remuneraciones de la ley Brisa. O sea, venimos de un trasfondo muy complejo, no importa el estrato social, no importa la situación económica, porque pasa todo en todos lados, decía mi abuela, y es cierto. Pero el tema es, imagínense cómo ese beneficio económico, esos programas que existen, esas políticas públicas, son de real beneficio para estas personas, son de gran ayuda porque ellos se sienten de otra manera. Les genera un grado de responsabilidad tal, se paran frente a la vida de tal manera que es digno de verlo. Por eso una vez más celebro este tipo de jornada, este tipo de charlas. Vamos a seguir. Sí. Sí, ¿verdad? No necesariamente, porque hemos tenido casos de sostén, que lo debió haber pagado la Corte, con autonomía joven en conjunto. No necesariamente. De hecho, conozco casos en los cuales teníamos retención por alimentos, sostén y autonomía joven. O envión y sostén, sin alimentos. No, en este caso, cuantos más mejor. Lo que pasa es que muchas veces, como todo lo que hace a la seguridad social se va renovando permanentemente, muchas veces los que somos abogados de niños y adolescentes desconocemos la denominación, en qué casos, para qué edades, cuáles son los límites, cuál es el objetivo. Uy, no, está institucionalizado, no necesariamente lo necesita. Y sí, hemos ido a hogares donde es de gran ayuda también el programa o el beneficio que están recibiendo. ¿Te acordás cuando fuimos a San Patricio que una chica quería la tablet y la compró la tablet, la pudo comprar? Incluso es como el programa, la beca Sostén o Autonomía Joven, que es una preparación, digamos, para salir a la vida, ¿no? Para la adultez. Es una preparación de saber cómo administrar el dinero o contar con herramientas de trabajo. Pero, ¿qué fue lo último que dijiste? La tablet. De la tablet. Ah, bueno, son sumamente importantes ese tipo de gestiones para la vida de ellos, ¿no? Bueno, después tenemos las pensiones por fallecimiento de los progenitores o cuidadores. Nuevamente volvemos un poco al tema inicial de la doctora Urquiza y la doctora Ballesteros. Si contamos con debido patrocinio, aún en aquellos casos en los cuales los niños o los adolescentes no cuentan con sus progenitores vivos, es posible llevar adelante el trámite. No importa, no asocien el rol del abogado del niño solamente con la sede judicial. Nosotros también tenemos actuaciones administrativas. Muchas veces son más quizás las actuaciones administrativas dentro del mismo expediente judicial, pero por ejemplo, no hace el tema, pero un cambio de género, un cambio de nombre es una actuación administrativa que la llevamos nosotros con debido sorteo y designación y acompañamos a esos niños o a esas niñas que deciden afrontar un cambio de género o algún tipo de actuación administrativa en el registro. Las asignaciones familiares no percibidas también es otro beneficio, pero esto sí está mucho más vinculado a lo que son organismos como IPS y ANSES, y no vamos a ahondar, pero sí lo vamos a enumerar, lo que es las pensiones no contributivas. Están vinculadas directamente a los casos de discapacidad. ¿Puedo hacer una consulta? Por supuesto. Ahí donde vos hablas de pensiones por fallecimiento de progenitores y cuidadores, cuando decís Sí. que ustedes están habilitadas para gestionarlo, Ujú. ¿cómo sería? ¿Sobre un caso de chicos que están institucionalizados? No, en cualquier caso. Nosotros, Se acercan ¿querés ahondar vos? Sí, cuando nosotros nos designan, en el acta de designación dice que nosotros tenemos que patrocinar a ese niño, niña o adolescente en cualquier circunstancia en la que se vea expuesta, ya sea en sede judicial, administrativa o que el chico nos requiera. Entonces, si yo intervengo, comienzo en un drama, una problemática familiar, pero surge en el medio una cuestión previsional,
nosotros lo tenemos que representar también en eso. Obviamente, si no estamos capacitados, no nos sentimos a la altura de la situación, buscaremos un copatrocinio o alguien que nos oriente para poder intervenir. Ahora, ya con ese acta, esa designación, nosotros podemos actuar. Hoy te escuchaba que hablabas del ANSES, que necesitamos autorización judicial. Digo yo, si el adulto puede presentarse con su patrocinio letrado, ¿no? ANSES, a realizar un trámite, ¿por qué el niño no? Nosotros no necesitamos autorización judicial para ir a hacer un trámite administrativo o un organismo estatal. O sea, no debemos. Y eso es la práctica de uno también, de poder presentarse y decir, yo vengo en carácter de patrocinio de mi cliente, porque los derechos, es un sujeto de derecho el niño. Por ahí también aclarar que surge del reglamento. Tal cual. Reglamento único de funcionamiento. Sí. Pero nosotros, Pero surge del reglamento. nosotros tenemos un reglamento único del Colegio de Abogados de Provincia, donde ahí están todas las, está todo nuestro campo de acción. Exacto. No necesitamos autorización judicial. Quizás, Carolina, vos lo que necesitas es cómo surge la designación. No puede pedir al propio adolescente. Me parece que está buena la idea porque a veces se hace una situación de reacción. Es que yo las escuchaba a las dos hoy. Está bueno porque no necesitamos la curatela, ya ellas se presentan. Claro, por eso, Carla, por eso de la charla siempre recalcamos que hagan uso de la figura. Nosotras obviamente renegamos de que nos digan que es una figura nueva, porque el colegio, La Plata es el primer colegio que empieza con los cursos, antes de la ley de abogado en línea. Lomas sigue luego. Digo Lomas porque hay una persona acá en el público de Lomas, también San Isidro, Quilmes, pero estamos del año 2013. La ley define en 2013, pero la figura tiene 11 años. Y 11 años en La Plata tiene por año 400 sorteos. Sí. Es muchísimo. Entonces, por eso siempre decimos, bueno, renegamos que nos digan nueva. Será Nobel, pero no es nueva. No, Claro, y ¿no? se agiliza muchísimo la Y cuestión. muchas cuestiones, de nuevo, oyéndolas a ustedes dos, muchas cuestiones a ustedes se les resolvería solicitando la designación de un abogado al niño. O informándole a la gente, ¿no? Sí, el puente. Sí, ¿Perdón? De hecho, La pregunta es, claro, uno tiene que asesorar al cliente que viene por la pensión Sí. que la mamá y el papá falleció y uno le dice, bueno, pero primero tenés que iniciar la tutela, porque no tenés que... ¿Se puede Totalmente. directamente ir al registro de abogados? Sí, ¿No? para aquellos que no lo saben, la designación del abogado del niño puede ser desde un juzgado de cualquier fuero. De hecho, para mi sorpresa, yo fui designada por pedido de un juzgado civil en el marco de un daños y perjuicios. Pero puede ser por cualquier juzgado de cualquier fuero, puede ser por un familiar directo, puede ser por el pedido del servicio local, puede ser por el mismo niño o adolescente, el referente afectivo, el colegio, el hospital, un psicólogo, exacto. educador. El club. Es muy fácil acceder al registro y siempre hablamos de La Plata. Sonia. En definitiva, cualquiera que tenga el conocimiento de un hecho, sea vulneración de los derechos, como cuando es un delito. Tenés la carga civil de denunciar. Sí, o de asesorar al niño o al joven para que pueda mandar un mail y solicitar un abogado propio para que lo represente en distintas cuestiones. Después, te redondeo la idea para que no se quede por la mitad. Después, no, y después se lleva adelante un sorteo, obviamente que somos varios, se retira eso para que todos tengamos la misma posibilidad. Recibimos una designación, recibimos un acta de notificación informándonos que fuimos designados por sorteo. Tenemos un plazo para para aceptar el cargo e inmediatamente empezar a trabajar. Contacto número 1 a la persona que pidió la designación o al mismo niño, niña o adolescente a quien vamos a patrocinar. Ese es un poco el punto cero para arrancar a trabajar. Creo que te interrumpí con algo. Nosotros somos patrocinantes. Pero somos abogados, no tenemos por qué tenerlo. Lo que pasa es que el niño es sujeto de derecho y Capacidad tiene todo. progresiva. Debido a casos de haber iniciado fundaciones o operaciones como abogado y Kiko. En IPS. Nosotros por lo general. Ahí tenemos un tema que ahí vengo con el tema.
Porque la verdad, sí, allanan el terreno de una manera impresionante. Vamos a ver el tema de... Nos van a tener que capacitar igual a los abogados del niño, vamos a tener que estudiar mucho, porque la realidad es que es algo que también que escapa y que excede, como en el ámbito penal, que no tenemos muchos abogados formados en materia previsional, y es golpear las puertas. Y No, cuentan con la revisión. No, creo que es importante, por esto que hablábamos antes de la, te dilataba mucho en tutela y curatela. Yo pensaba, justamente en ese momento, yo pensaba, qué fácil hubiera sido. Firma y todo. Y cobra, porque cuando hay un tutor o un curador, nosotros, nada, llegamos hasta la apertura de la cuenta y chao. Pero depende de la edad, porque si Depende estamos de- hablando de una persona de 13 años, la misma persona. O sea, el mismo... Te la habilita, sí. sí, por supuesto. No me ha pasado a mí en particular. A mí sí, experiencia. a mí Bueno, sí. qué suerte. Cobrarían, pregunto de la ignorancia, Seguramente, a ver, Teoría. ayúdenme a pensar, pero seguramente se abriría una cuenta judicial, bancaria, donde se depositarían los fondos y se recurriría... No, no, el abogado, no, nosotros... Se puede no, nombrar no. un tutor o un administrador. Ese es un problema. Esa es una confusión que se da cada vez que nosotros estamos trabajando. Yo voy a Porque en contarles. realidad tendría que estar en cabeza de las asesorías. Bueno, en el caso de contaminación. exactamente. Las asesorías no lo hacen. No quieren ser administradores de ese dinero. Bueno, piden que el abogado del niño lo administre. en realidad, Nosotros no queremos. a mí me pasó en Florencia Varela. Llegamos hasta la concesión. Y bueno, sí, claro, pero ¿quién administra? No, bueno, a mí me pasó en Florencio Varela Y con una correspondería niña asesoría. institucionalizada en el cual estaba en el hogar con, o sea, sin miras a que pueda externar, o sea, iba a estar condenada a estar ahí, una niña con discapacidad. El hogar nunca pudo tramitar la pensión, nunca pudo lograr porque lo que pedía el juzgado era que la asesoría, ¿sí? El asesor incorpore su quit para poder abrir la cuenta alimentaria Y eso es y lo que no quieren. después poder gestionar el cobro. No le estaban diciendo vos cobrá, ¿sí? Pero necesitaban los datos de la persona responsable del niño. Lo dice la ley, que en caso de falta de responsables, ¿sí? Que ejerzan el cuidado, es el Ministerio Público, digamos, es la asesoría, exactamente quien debe representar al niño. Bueno, me lo denegaron en el juzgado, en Florencia Varela en particular, me lo denegaron, fíjense, a IPS me atendieron muy bien y me dijeron, mira, nosotros necesitamos que la respuesta del juzgado sea abocarse a la ley. La ley dice que es el asesor, es el Ministerio Público. Listo, hago un escrito, le explico, me contacto con la asesoría, por eso el abogado del niño no trabaja solo, eso es muy importante. El abogado del niño tiene que trabajar, articular y buscar, acudir al apoyo todo el tiempo. ¿Sí? Solos, por más de que queramos, no vamos a poder. Entonces, le expliqué, hablé con la asesoría, entendieron que no era que él tenía que administrar el dinero, que se abre la cuenta y logramos que el IPS, creo que en un mes o 20 y pico de días, otorgue la pensión a esta jovencita. Tiene la pensión, bueno, ocurrió casi un milagro, y bueno, apareció un referente afectivo y ella se va. Entonces ahora la curaduría está interviniendo y se va a hacer la gestión, digamos, para que la persona que tiene la guarda hoy pueda percibir ese dinero. Bueno, pero vamos a la cuestión original. Yo planteé, Sí. ustedes no tienen el ejercicio de la responsabilidad parental. No puede ir el menor o el niño adolescente solo, per se, con un abogado del niño. Tiene que haber o el asesor que pone el quid, o el guardador. Lógicamente ¿sí? hay un expediente Bueno, en donde Nosotros han aceptado- articulamos el trabajo, pero hay lo un que acabamos de decir. Pero hay un expediente que ha aceptado nuestra designación como abogado de ese niño. sí, sí. Y entonces yo pido un oficio, voy con ese oficio, vengo a tramitar esta pensión, soy la abogada del niño. En el caso de un adulto, ¿se lo denegarían? No, y voy al niño Y bueno, porque, ¿por qué el niño sí? de hecho, un niño con discapacidad o un niño con capacidad progresiva. Que sí se puede tramitar. El tema es después, el después. A ver, El tema de nosotros, lo que cobra. si hay algo que saco de todo lo que hemos venido escuchando, es que hay una falta de perspectiva de infancia impresionante, ¿sí? En todo lo que venimos hablando, en todo ámbito, tanto poder ejecutivo, judicial, ¿sí? Administrativo, no hay perspectiva de infancia. También hay que hacer un mea culpa, hay temor, porque no sabemos cómo manejarnos, no sabemos qué hacer.
La realidad es lo que recién mencionaba, hay que articular, hay que pedir apoyo, hay que pedirle al servicio local que haga lo que tenga que hacer, al Poder Judicial que haga lo que tenga que hacer, y bueno, es una lucha constante, pero la verdad que independientemente de lo que a veces la ley dice, los casos concretos, hay que plantearlos, ¿sí? Y a veces es muy beneficioso. Yo he tenido buenas respuestas, sin saber, que les soy sincera, fui aprendiendo en la práctica o en consultar a gente que hace previsional, o entre nosotros nos vamos haciendo una red, digamos, de contención de aprendizaje, pero la realidad es que explicando el caso concreto, la problemática y la vulnerabilidad de ese niño, niña o adolescente, a veces surgen las cosas. De hecho, les digo, la ley contempla que puede percibir su propio beneficio a partir de los 16, 17 años, y lo hemos conseguido con 14 años, que pueda percibir, no es que el Y más chico... chicos también. Entonces, porque tiene capacidad progresiva, se lo ve como un sujeto de derecho. Bueno, y esa búsqueda hay que hacerla, la tenemos que hacer nosotros. Pero bueno, en lo particular he tenido varios casos que la verdad que estaba un poco asustada, debo reconocerlo, porque uno tiene un desconocimiento, no es lo que normalmente hacemos, pero bueno, hay que ir e interiorizarse, es lamentable, pero también tenemos que instruir, porque me ha tocado ir a ANSES y que no conozcan que es una boda del niño. Entonces tener que ir con mi designación, me sorteó un registro, estoy acá, necesito esto. Pero bueno, tiene que ver más con el desconocimiento que otra cosa, entiendo. Algo sí, de la mano de lo que vos decís, Sí. también a mí en la práctica y en situaciones también particulares me ha pasado de tener que acudir a ANSES y IPS por cuestiones de derechos de un menor de edad, pero adolescente, con una capacidad progresiva, sujeto de derechos, y también por ahí el desconocimiento de la posibilidad de este adolescente, de este joven, de solicitar, porque si tienen derecho a percibirla, Claro. uno va a tener el derecho de solicitarlo con su patrocinio propio cuando hay una situación de hecho de un reciente fallecimiento de un progenitor, o sea, toda una situación que avalaba que el niño con un patrocinio propio pueda solicitar ese beneficio, esa pensión. Mismo, o sea, ya hoy el Código Civil Comercial ya no habla más de capacidad e incapacidad, habla de la capacidad progresiva de los niños, entonces, por eso hoy yo consultaba esto de en la práctica, cómo están recepcionando esto de que vaya un joven de quizás 13, 14, 15 años a solicitar su beneficio con un patrocinio propio. No tiene que ir el guardador, no tiene que ir el tutor, Claro. no tiene que ir el progenitor. Y esto, digo, mismo está legitimado para que una acción de alimentos contra estos progenitores, ¿cómo no va a poder ir la administración pública a abogar todo lo que por lo menos comunicarle a los organismos que es el abogado del niño? Pero es que se supone que los organismos ya tienen que saber, tenemos más de 10 años. Claro. Menos, o lo que entiendo para la activación, el abogado del niño sí. Perdón, entiendo que iban con el abogado del niño, que está designado por un acta, puede iniciar lo que es la pensión o la jubilación, todo lo que es previsional, que es lo que nos compete a nosotros y conocemos. Ahora, si el niño viene a mí, que yo no estoy registrada como abogada del niño, no tengo ninguna acta, no tengo ninguna designación. No, claro, vos lo que apuntás, Moni, vos el conocimiento que tenés que tener en ese momento es cómo asesorar a la persona, Claro. de que se dirija al registro, ni siquiera se dirija, porque es por un mail, o sea, cualquiera chico puede mandar un mail. Entonces vos en tu caso, Claro, no viene estamos de joven. claro, viene, ¿Qué haces vos? en mi caso, si viene que no tiene ni padre ni no, madre. claro, si no tiene padre y madre que conocido. Sin cuidados parentales. No. Tenemos uno sin cuidado Uno lo que parentales. tiene que asesorar la familia de ese menor es cada una tener una curatela que es quien que va a dar Autonomía jóvenes sin cuidados parentales. no para cobrar. Claro, Es para Para cobrar tampoco. pero ni siquiera para eso. Es un ejercicio, la tutela y la curatela para iniciar.
A lo que voy es, si no estaría mal lo mismo, lo que no, que sea, pero tengan adentro de No, yo creo que eso también Pero como el plazo de prescripción de un año, por eso, ¿se lo puede iniciar con un abogado del niño? Entonces, lo que yo desconocía, yo desconocía es que en esos casos así, pero gracias a Dios, son tantos, poder decirle al familiar de este niño, decir, mire, vayan al abogado del niño para que le inicien y le tramitan la pensión. Totalmente, eso para que firmar. Claro, para Pero bueno, empezar, para para iniciar, puedes hacer la curatela. claro, para iniciar, pero por eso, Para buscarlo porque no es la vida. hablamos de la confianza de la vejez, de la muerte, perdón, también de la muerte, donde claramente necesitamos un resultado inmediato. En el caso de la estamos muy y el resultado inmediato no lo tenemos. Sí, porque desconocíamos esto, porque cuando yo voy al ANSES o voy al IPS, me lo rechazan. Me lo rechazan porque me dicen, necesitas curador. Si puedes presentarse el curador, no puedes presentarte como declaras que te nombre el curador. Ahora, lo que puede dar mientras tanto, le dice, bueno, inicia el trámite, ¿sí? Con un abogado de admisión. Aparte de que creo que poder caratularse. Y que el abogado también gestione, ¿no? El abogado. Pero el abogado del niño puede solicitar la intervención de los organismos de control. A fiscalía, ¿cómo que no? ¿Un expediente administrativo? Si hay expediente administrativo, Sí. uno puede pedir el pase a los organismos de control. Iniciar esa pensión, ese beneficio, incluso puede decir, para el tema de la prescripción, decir, a ver, yo puedo tocar el dinero, salió, bueno, se presenta, inicia judicialmente para que se abra una cuenta a nombre del juzgado. ¿No tiene quién? Pasa esto, no hay ningún quid. Bueno, que quede el dinero ahí y también podrías pedir que ese dinero esté en plazo fijo. En algún momento lo va a cobrar. Sí. Y en algún momento lo va a tener. Desconocíamos eso. ¿Por qué no? Bueno, qué suerte. Bueno, qué bueno, qué productivo. La capacidad con el código De niño y con la paz. La capacidad administrativa, hablando de la posibilidad de iniciar. Claro. En todo caso, Es que cuando se saca algún dinero o el adolescente, si quiere, la asesoría dice en qué gastó. Claro. O sea, no tiene a nadie, tiene abogado. No, compré una tablet, me compré. Sucesorio. Pero acá dice que necesitan circular la persona que. No, sí, perdón, Bueno, ¿cómo? pero ¿cómo? Con el 537 del Código Civil. Guarda. O sea, con una guarda. Ahí Claro, sí. con una guardia Una sí. guarda. Una guarda con una tutela. Sí, sí. Soy incapaz. Eso está bien, pero no hacemos el derecho tan estructurado. Claro, porque Porque no vas a rebotar en el IPS, chicas. no la van a rebotar. El IPS, primero que no somos nuevos para el IPS. Y en el caso que pueda eventualmente llegar a rebotar, como usted dice, nosotros tenemos herramientas suficientes como para leccionar a aquel que ha rebotado. La perspectiva. La perspectiva, de hecho, no sé quién dijo vos, Silvia. Bueno, nos quedamos charlando después. Pero nosotros, exacto, claro. No sé, vos dijiste que tenía que tener toda la documentación, si no te lo rechazan. Toda la documentación prolijita para ingresar. Bueno, eso es lo que me pidieron. Me dieron el listado de lo que necesitaba para iniciar una pensión. Junté todo, le expliqué a la asesoría lo que necesitaba, me dieron, tengo esto, tengo el número de cuenta y tengo toda la documentación que exige el IPS. Tengo mi designación. Venga, doctora, este es el número de expediente, en un mes tenemos la pensión. Y sale más rápida. No sé, sí, tuvimos, no sé si fue suerte. No es muy perseverante y vas muy seguido. No, también iba, o sea, la realidad es que hay que involucrarse también en lo que uno hace y hay que... En ANSES las únicas No, en experiencias ANSES no que me tuve pasó. fue el tema del cobro, percepción del beneficiario directo. 14, institucionalizada con discapacidad. Y posteriormente No. ex externa, con un referente, con un guardador. Ah, bueno, ¿tiene un guardado? Pero previo no tenía. Pero apareció después, Asesoría. como lo dijo hace un rato.
pasó que juntar al tuyo en el San Conta. Patricio. Igual. En San Patricio, adolescente. Venía de Saladillo. Nunca le terminaron la No pudieron. el servicio local. Llamo al IPS o a la Defensa Social que se llama el Saladillo y me dicen el IPS se ha perdido. Tienes que iniciar todo de cero. IPS. IPS, lo que vos decías cuando entra a charlar, muchas veces depende de la empatía de quién te tiene. La primera vez que fui, no podemos, no existe. Reconoce. La segunda fue la misma semana, ya se habían mudado 44, me fui con el claro. Me tocó alguien muy empático que tenía una situación de historia también con hijos con discapacidad, me atendió espectacular, me dice, sí, te entiendo, eso no se conoce acá, vení. La anilla, me fui a San Patricio, ciudad, porque firma ahí el autorizado y el director de Hogar San Patricio. Para que me den la habilitación. Pero aparte de eso, no se visualiza el perjuicio de la gestión. No, claro, es que en realidad Es reivindicar el derecho, claro. Puede haber un delito en cuanto a la percepción. Exactamente, es reivindicar el derecho del niño. Pero no la gestión. ¿Cómo te vas a enriquecer? No, es a los solo tiene el cobro. Bueno, ¿les parece que vamos cerrando? ¡Qué pelote! Vamos a tomar una cerveza, está grabado, no, perdón. Bueno, entonces, Bueno. vamos a contar, perdón, ¿dónde funciona el registro? Para que conocemos que el anexo que hacemos. El registro funciona en el edificio anexo en el número 831, en el segundo piso. Y el horario. El horario es de 8:30 a 14. Bueno, quizás vos podés dar esa información. Sí, incluso, a ver, La persona puede venir. acercarse. En la página institucional del colegio hay un apartado que dice abogados de registro de abogados niños y adolescentes. Hay el listado de los abogados que están y bueno, y la forma de designación, tienen todo. Puede concurrir con los mediadores. Sí, hay Que también está a cargo de mediación para la función de Bueno, ¿Sabes por qué? Porque es muy También todo interesante. lo Para el demás. niño no tiene, o el adolescente, la niña no tiene ningún tipo de costo. Obviamente que lo va a pagar el Estado, va a pagar calidad de Estado. Claro. No, está bien, pero así como decimos a una persona humilde, vaya a la defensoría de la obviamente 49. Las llamadas de pensiones y jubilaciones nos llegan de todas clases sociales. Sí, nos llegan muchas, con historias de vida muy complejas. Y está bueno esto, por eso pregunto, se puede ir la persona como, digamos, ¿Sí? la persona, sí, incluso algo muy importante. Como para todo, Sí, algo muy importante que dice Maru es el tema de que el Estado, ¿no?, se haga cargo de los honorarios, porque la gente que hace, ¿no? ¿Cómo voy a pagar un abogado? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cuánto me va a cobrar? ¿Me va a cobrar 3 pensiones? Como se suele hacer en el folclore previsional, digamos. Entonces, no, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, dos. Rectifico, bueno, dos. Ay, bueno, dos. No, pero digo, es un beneficio y es una tranquilidad para el que busca y que lo necesita realmente, saber que los costos los cubre el Estado, ¿no? Depende de la situación, pero en un caso así, previsional exclusivamente y asistencial, son a cargo del Estado provincial. Bueno, quedamos a disposición. Después Isabela dijo que les iba a acercar un flyer. Para mí la articulación de los dos institutos fue maravillosa. La verdad que sí. O sea, Muy beneficioso.